Tengo el agrado y el honor de presentar a una persona a la cual respeto mucho y que aprecio igual. Se trata del doctor Luis Oñate Ocaña, quien es cirujano oncólogo y dentro de sus actividades principales en su vida ha sido trabajar y operar sobre el cáncer gástrico en el Instituto Nacional de Cancerología. El tema que él nos va a tratar es su predilecto, el tratamiento quirúrgico, resultados a corto y largo plazo, y a esto se refiere específicamente a cáncer gástrico. La admiración, el respeto es mutuo, muchas gracias. Gracias a Raúl y a Luis Uscanga por la atenta invitación. Angélica, es un privilegio para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. No voy a hablar mucho más de Napoleón. Hay un programa en Discovery Channel en donde tratan de aducir que falleció por envenenamiento por arsénico, pero yo también me inclino ante la opinión del doctor Bosques, porque la autopsia, incluso la autopsia de su padre, son documentos históricos muy importantes en la historia de la familia Napoleón. La gastrectomía es la única opción de curación en cáncer gástrico, independientemente, claro, de lo que ya nos platicó Miguel Tanimoto hace un rato. En algunos pacientes, lamentablemente muy pocos en México, pueden ser tratados con mucosectomías, con manejo endoscópico conservador. Los demás pacientes requieren de una gastrectomía en forma. Y por otro lado, también lamentablemente en México, la mayoría de los pacientes vienen con cáncer gástrico en etapa avanzada, metastásica, que ni la cirugía puede curarlos. Y en los demás, la cirugía rara vez es un tratamiento suficiente. Por tanto, vivimos la era de los tratamientos multimodales y es algo que el cirujano debe considerar el día de hoy cuando considera el manejo quirúrgico de pacientes con cáncer gástrico. Sin detenerme mucho, hay estudios del todo el genoma en pacientes con cáncer gástrico en donde se está tratando de definir de la heterogeneidad de esta enfermedad. Y en este estudio, que bueno, no es algo mundialmente aceptado como estándar, pero se está proponiendo 3 tipos desde el punto de vista genético del cáncer gástrico, que son estos que están en pantalla, y que probablemente en los próximos 5 o 10 años sean tumores diferentes que se traten de manera diferente, con esquemas de quimio o radioterapia diferente y probablemente con abordajes quirúrgicos diferenciales. No voy a ahondar mucho en esto de la biología molecular, pero básicamente se ha encontrado una correlación entre los fenómenos ya descritos durante el día de hoy de biología molecular del cáncer, particularmente la plática del doctor Astudillo, aunque no exactamente en el caso del cáncer gástrico, ¿verdad? Pero la invasión a través de la pared gástrica da la categoría T y la invasión a los tejidos da, cuando es linfática, la categoría N y cuando es a órganos a distancia, la categoría M. Esto por un lado es importante considerar la etapa clínica antes de diseñar el manejo quirúrgico para un paciente dado. Por otro lado mencioné que estamos en la era de los tratamientos multimodales. Hoy en día, después de muchos años de que solamente la cirugía era un tratamiento útil para pacientes con cáncer gástrico, en los últimos años se ha definido que la quimioterapia perioperatoria con el esquema triple de SF, 3 ciclos preoperatorios, 3 posoperatorios, es hoy estándar en Inglaterra. Un esquema similar, pero ahora con CF, cisplatino y fluoracilo, es estándar en Francia, ¿verdad? Esquemas preoperatorios y esquemas posoperatorios. En Estados Unidos, la quimio-radioterapia adyuvante es el tratamiento estándar, dado que en Estados Unidos principalmente el cirujano es quien aborda a estos pacientes de primera intención y ya después de haber operado al paciente, lo entrega con el oncólogo médico, con el radioterapeuta para que continúe el tratamiento. En Japón ya se ha demostrado que el tratamiento adyuvante con una mezcla de moduladores del metabolismo del ácido fólico es el tratamiento estándar posoperatorio en el Japón. Y incluso hay otras opciones como la quimio-radioterapia de inducción, particularmente para tumores de la unión esofagogástrica, pero también se está estilando para neoplasias localizadas al estómago. Entonces, el cirujano hoy tiene que estar muy al pendiente de los avances de estos tratamientos multimodales para ver qué es lo más apropiado para la circunstancia de México, para la circunstancia de una
población específica. Por ejemplo, en una población en donde no haya un adecuado servicio de radioterapia, probablemente la quimioradioterapia postoperatoria adyuvante no sea una opción adecuada, aunque para Estados Unidos sí lo sea. Tal vez mi preferencia personal sería un tratamiento perioperatorio como en Inglaterra, en donde una buena cirugía en ausencia de radioterapia puede dar resultados similares. Estos deben verse entonces como alternativas. Y sin ahondar mucho en lo que ya mencionó el doctor Tanimoto, el punto está aquí, ¿verdad? Cuando la invasión de la neoplasia va más allá que la mucosa, el riesgo de invasión a ganglio linfático es muy alto. Por tanto, los pacientes no pueden tratarse con tratamientos endoscópicos conservadores y el paciente debe ir a cirugía. Ya mencionamos que hoy debe ser personalizado el tratamiento quirúrgico para pacientes con cáncer gástrico. No tengo tiempo de revisar con detalle estos comentarios, pero rápidamente los pacientes deben someterse a una cirugía radical, probablemente con anestesia mixta. Ya está bien demostrado las ventajas de la analgesia epidural desde el transoperatorio y desde el postoperatorio. Otras opciones en donde probablemente el oxígeno suplementario en el perioperatorio tiene un impacto en la prevención de fístulas anastomóticas. Otros detalles que pudieran haberse considerado menores, como la colecistectomía profiláctica en pacientes que se someten a gastrectomía por cáncer. Ya sabemos que estos pacientes tienen mayor incidencia de colecistitis posoperatorias, y bueno, lo que no sabemos es si vale la pena hacer la colecistectomía profiláctica. En este estudio controlado por sorteo se demuestra que hacer la colecistectomía en ese momento no incrementa la mortalidad. Otro detalle muy importante es el auge que tiene la medición de calidad de vida en los pacientes con cáncer en general, con cáncer gástrico en particular. Este es un estudio de nuestro grupo en donde tenemos ya un instrumento muy fiel, muy válido, muy útil para medir con toda precisión la calidad de vida de los pacientes con cáncer gástrico en cualquier etapa de su enfermedad o de sus tratamientos, con la intención de evaluar los resultados de los tratamientos, no solo en función de la mortalidad operatoria o supervivencia a largo plazo, sino también el impacto en la calidad de vida que da a estos pacientes. Esto está muy en boga y yo les suplico que estén al pendientes de observar e interpretar los resultados de los nuevos tratamientos en función de estos desenlaces. A continuación voy a hablar de lo que es la linfadenectomía de 2, popularizada en el Japón y que ha encontrado su lugar cada vez más en Occidente. A tal grado que hoy creemos que es el tratamiento quirúrgico estándar en pacientes con cáncer gástrico. Básicamente el tumor gástrico da, cuando está localizado, inicialmente metástasis a los primeros compartimientos linfáticos, después a los segundos, después a los terceros. Aunque sí existe el fenómeno de metástasis a brincos, que haya una metástasis directamente al tercer nivel sin haber dado metástasis al primero o al segundo. Entonces, una resección que implique las estaciones del primer nivel más la gastrectomía será una linfadenectomía de 1. Si abarca además el segundo nivel de las estaciones del segundo nivel, será linfadenectomía de 2, y si va hasta el tercer nivel sería linfadenectomía de 3. Este es un dibujo del doctor Sano que esquemáticamente nos describe de qué estamos hablando. Nivel 1 básicamente son los perigástricos. Nivel 2, las estaciones que acompañan a las principales 3 arterias que dan la irrigación arterial del estómago, y el nivel 3 serían los paraórticos. No más comentario al respecto de la gastrectomía subtotal, sino que ya está bien demostrado que en pacientes con neoplasias gástricas distales del antro gástrico se tratan mucho más eficientemente con gastrectomía subtotal que total. Estamos hablando, claro, de cáncer gástrico avanzado, más allá de la invasión a la submucosa o incluso la submucosa. Siempre y cuando el borde libre del tumor hacia el borde de sección del estómago proximal sea de más de 6 centímetros. Sugiero, esta es una lectura obligada, ¿verdad?, de la revista Gastric Cancer. Salió publicado en 2011 y es la versión 2010, la tercera versión de las guías de tratamiento de cáncer gástrico en Japón. Y de allí son estos esquemas que rápidamente resumen el abordaje quirúrgico, las técnicas quirúrgicas. Para cuando tengamos que hacer una gastrectomía total, esto es para cáncer gástrico avanzado de localización en tercio medio del estómago o en tercio proximal del estómago,
La gastrectomía es total, ¿verdad? Cortando más allá del píloro y más arriba del cardias y haciendo una disección de todas estas estaciones ganglionares y estas que están en rojo, 12A, que es el hilio hepático, y 11D, la parte distal de la arteria esplénica, y el hilio esplénico, la estación 10, son opcionales, dependiendo de ciertas circunstancias. Para cuando intentamos hacer una gastrectomía subtotal, es decir, para lesiones distales o de cuerpo gástrico que nos permiten un borde libre de 6 centímetros entre el borde del tumor y el borde de sección, son estas las estaciones ganglionares que se deben resecar y estas dos serían opcionales dependiendo de circunstancias muy específicas. En Japón se describió la gastrectomía distal preservadora de píloro, que tiene grandes ventajas funcionales y está indicada para cáncer gástrico incipiente, en donde existe alto riesgo de metástasis al ganglio linfático o cuando el endoscopista no puede hacer por la localización o por razones técnicas o por lo que sea una resección conservadora del estómago. A continuación, la gastrectomía proximal, que es una cirugía apta para cáncer gástrico incipiente de esta localización, sobre todo cuando afecta el aparato cardial y la pared posterior, en donde, como ya mencionó el doctor Tanimoto, existe una dificultad para realizar una resección conservadora. Este es un ejemplo de cómo sería una linfanectomía D2. Vean ustedes cómo queda la disección, el páncreas descapsulado, este es el borde duodenal, la vena porta, la arteria hepática, la gastrodenal, este sería el colédoco y los pilares del diafragma, ¿verdad? El derecho e izquierdo. Aquí está la arteria esplénica, también esqueletonizada. Básicamente esto es una linfadenectomía de 2 y estos son los estudios controlados por sorteo de linfadenectomía D1 contra D2 o D3. Incluyo este artículo de linfadenectomía D3 básicamente porque es para fines prácticos desde la definición japonesa una linfadenectomía D2. Entonces, esto debería ser D1 contra D2 según los criterios japoneses. Este es un artículo de Taiwán. El primero y el segundo no voy a hablar mucho de ellos, básicamente porque el tamaño de muestra no es adecuado para mostrar diferencias, y de hecho no mostraron diferencias significativas. Fueron para responder preguntas diferentes además. Los dos estudios importantes son el holandés y el inglés, en donde se encontró que la linfadenectomía D2 tiene mayor morbimortalidad y ausencia de ventajas en supervivencia. En esto se basa el occidente para decir que la linfadenectomía D2 es poco útil o no útil en manos occidentales. Sin embargo, debemos aclarar que la mortalidad operatoria es elevadísima, ¿verdad? En muchos centros, incluso en cancerología, les puedo decir que esto ya hoy en día es irreal. Probablemente es por un defecto histórico, no tanto metodológico. En estos dos estudios se utilizó de rutina la pancreatoesplenectomía en gastrectomías totales, porque esa era la cirugía estándar D2 en aquel tiempo. Desde hace mucho tiempo la linfadenectomía D2 en aquel tiempo no incluye pancreatoesplenectomía, por lo tanto automáticamente baja la mortalidad por esa razón. Este estudio italiano es muy importante básicamente porque demuestra que fuera de Japón se puede hacer linfadenectomía D2 con una mortalidad aceptable. Aquí en este estudio también ya no se hizo rutinariamente la pancreatoesplenectomía. Y este estudio chino es el primero que demuestra que la linfadenectomía D2, que ellos llaman D3, ¿verdad?, tiene ventajas en la supervivencia. Como resumen de esa información, la linfadenectomía D2 requiere más tiempo operatorio, tiene considerablemente mayor mortalidad y mayor estancia hospitalaria, pero probablemente mayor supervivencia, mayor cosecha de ganglios linfáticos. Recuerden ustedes que la clasificación TNM nos pide 15 ganglios linfáticos por lo menos para poder hacer una clasificación adecuada. Hoy por hoy, la clasificación N se logra contando los ganglios linfáticos que tienen metástasis, de tal suerte que mientras más saquemos, mayor la probabilidad de que el paciente se clasifique de una manera adecuada. Lo que sí demostraron el estudio inglés y el estudio holandés es que la linfadenectomía D2 logra un mejor control de la enfermedad. Esto no impacta en esos estudios en la supervivencia, pero ya mencioné que probablemente es por la elevada mortalidad operatoria. Existe controversia, en muchos lugares no se considera estándar.
Hablemos un poquito de linfadenectomía D2 contra D3. Estos son los estudios que hay, a pesar de que el estudio polaco no ha reportado sus hallazgos a largo plazo, pero se puede concluir que no hay ventajas. Hasta los japoneses concluyen que la linfadenectomía D3 no tiene ventajas, sino solo en algunos pacientes determinados. Tiene todas estas desventajas, de tal suerte que hay un acuerdo internacional en que no es necesaria en pacientes con cáncer gástrico. La esplenectomía en cáncer gástrico proximal. Estos son los estudios que hay, a pesar de que el doctor Sano no ha reportado todavía su protocolo. Linfadenectomía D2 con esplenectomía, gastrectomía total con esplenectomía. Hoy por hoy podemos decir que es innecesaria en cáncer gástrico proximal. Ya mencioné algunos inconvenientes de esos dos estudios, que se hizo linfadenectomía D2 clásica, tenían poca experiencia los cirujanos. En general, podemos decir que fueron 4 linfadenectomías D2 por cirujano, ¿verdad?, de los que participaron en este estudio, en una cirugía en donde se ha calculado que la curva de aprendizaje es de alrededor de 20 procedimientos. Esto es en cuanto a la recurrencia local, 38% en el grupo de D1 contra 28% en el grupo de D2. Es una reducción del riesgo absoluto del 10%. No entendemos por qué esto no impacta la supervivencia. Ya verán en una diapositiva un poco más adelante por qué puede ser. Este es el único artículo mexicano que hay al respecto de la linfadenectomía D2, hecho en cancerología, 219 gastrectomías, en donde, bueno, por cierto que es un estudio retrospectivo y tiene el inconveniente de la migración de estadios, la migración de etapas clínicas, pero por esa razón hicimos un análisis estratificado dividiendo las resecciones curativas contra las paliativas y conserva significancia. No puedo detallar mucho por falta de tiempo, pero en el análisis multivariado de regresión logística para evaluar los factores asociados a morbilidad quirúrgica, vemos cómo la esplenectomía o pancreatoesplenectomía, ¿verdad?, la hemorragia operatoria, la localización al antro, el nivel de ceralbúmina y la ración de ganglios metastásicos son los factores asociados a la morbilidad operatoria, pero no la gastrectomía D2 per se. Y esto es en cuanto a la supervivencia. Vean ustedes cómo la etapa clínica, el nivel de ceralbúmina, realizar una gastrectomía total versus total y linfadenectomía D2, además de comorbilidad, son los factores asociados a supervivencia. Hacer linfadenectomía D2 tiene un riesgo relativo menor que 1. Esta es la historia de la morbilidad operatoria por gastrectomía en el Instituto Nacional de Cancerología. Estas son las décadas y esta es el grado de morbilidad con una modificación de la clasificación de Clavien. Grado 0 es que no se complicó, grado 1 se complicó pero no fue grave, 2 complicación grave, 3 complicación con mortalidad. Vean ustedes cómo la mortalidad en la última etapa ha bajado a menos del 2%. En este estudio se trata de definir en una serie de muchísimos pacientes qué sería una cirugía útil en cuanto a que el patólogo sea capaz de cosechar más de 15 ganglios linfáticos. Si la linfadenectomía de 1 es la que se hace, cerca del 60% de los pacientes no tienen más de 15 ganglios linfáticos para hacer una adecuada clasificación histopatológica. En cambio, si se hace una linfadenectomía de 2 o de 3, es menos del 5% de los pacientes que tienen este problema. Del estudio holandés se acaba de publicar una actualización a 15 años. Aquellos pacientes que se someten a linfadenectomía de 1 tienen un riesgo de mortalidad operatoria, de mortalidad por cáncer, que es mayor que la linfadenectomía de 2. Esto se expresa a largo plazo. Entonces estamos hablando de un subgrupo de pacientes, probablemente, no los de mejor pronóstico, no los de peor pronóstico, sino de riesgo intermedio. El problema está en que el cirujano, cuando está haciendo este procedimiento, no sabe cuáles son estos pacientes. El doctor de la Torre me pidió que tardara 20 minutos, por esa razón ya voy a concluir. Puntos a favor de la linfadenectomía de 2. Yo espero haberlos convencido el día de hoy que esta linfadenectomía se asocia con mejor cosecha ganglionar
y vamos a asegurar que la mayoría de los pacientes tengan por lo menos 15 ganglios linfáticos para poder clasificar. Esto es importante porque dependiendo de esto son los tratamientos complementarios y el pronóstico de los pacientes. Está súper demostrado que logra mejor control local. Parece que hay ventaja en supervivencia en las etapas intermedias. Ya se puede hacer, incluso en México, con mortalidad aceptable. No tuve tiempo de hablar del índice de Maruyama, pero esto tiene que ver con la extensión de la cirugía y el número de ganglios linfáticos positivos. Es el procedimiento de elección a nivel mundial y, sin embargo, requiere de una curva de aprendizaje que es bien importante. Rápidamente hablemos de laparoscopía. No tengo tiempo de pasarles el video, pero este es un resumen de los estudios que hay, comparativos. El único controlado por sorteo que yo creo que vale la pena mencionar es el de Kim de 2009, en donde el desenlace es la calidad de vida. Parece que produce cierta mejoría en la calidad de vida, sin embargo tiene ciertos problemas técnicos que hacen que a nivel mundial podamos decir que la laparoscopía es una alternativa, solamente una alternativa a la gastrectomía total como tratamiento para cáncer gástrico incipiente, ¿verdad? Para cáncer gástrico avanzado hay un acuerdo general en que no debe ser cirugía laparoscópica, sino la tradicional abierta. La penúltima diapositiva. El volumen de trabajo de una institución es un factor de pronóstico fundamental. El volumen de la institución tiene un impacto en la calidad de vida de los pacientes que se someten a tratamientos multimodales, incluso cirugía. Tiene un impacto en la mortalidad operatoria y tiene un impacto en la supervivencia de estos pacientes. Estamos en la era de la oncología personalizada y la cirugía de cáncer gástrico no escapa a esta tendencia mundial. Considerar, antes de operar a un paciente con adenocarcinoma gástrico, los tratamientos multimodales. Considerar la información que se va generando en los tiempos recientes con nuevas variables de desenlace como la calidad de vida, no solo mortalidad operatoria o supervivencia, sino también los costos. Muchas gracias.